Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Buriticarro y hoy expondremos el documento de analítica de datos acerca de el diseño de la interfaz de usuario y arquitectura, además de los patrones de diseño. Así que empezaremos describiendo qué es la programación orientada a objetos, ya que es bastante importante señalar que la programación orientada a objetos puede variar según el programador. Y esto sucede porque hay un cambio de concepto. No se trata únicamente a escala, sino de forma de concebir la programación, lo que nos lleva a la descripción formal de la programación orientada a objetos. La abstracción es un procedimiento que permite la elección de determinada entidad de la realidad, sus características y funciones que desempeñan, las cuales representadas mediante clases que contienen atributos y métodos de dicha clase. En este caso empezaremos describiendo los fundamentos de la programación orientada a objetos, los cuales son cuatro específicamente: la distinción entre clases y objeto, la reutilización del código, el encapsulamiento de la información y el polimorfismo. Así que describiremos uno por uno. La distinción entre clases y objeto está definida por la distinción entre clases y objeto. Es una de las claves de este tipo de programación que la hace única. No en vano, si no entendemos esta parte, no sabemos cómo funciona este tipo de programación. Segundo, reutilización de código y evitar su duplicación. Definición: la duplicación del código es uno de los problemas recurrentes, sobre todo por la pérdida de tiempo que implica. La programación orientada a objetos siempre produce una novedad interesante al respecto, lo que significa que podemos reutilizar el código en vez de realizar una multiplicación del número 10 por 10 hasta el 10 por un millón. En vez de escribir el código 1000 veces o un millón de veces, simplemente creamos una función, la cual podemos llamar posteriormente dentro de un bucle, para ejecutarla 1000 veces o hasta que el resultado sea menor a cierto valor, y reutilizamos código. También el encapsulamiento de la información. Definición: el concepto de la encapsulación de la información es clave si se quiere afinar la privacidad. Uno de los problemas recurrentes está en la cantidad de datos que se comparten y en qué medida. Un claro ejemplo del encapsulamiento es el uso de nuestro dispositivo móvil, ya que nosotros no sabemos cómo funciona, sin embargo, sabemos cómo interactuar con él. Lo que nos lleva a un ejemplo de programación de una función que recibe dos datos y retorna un resultado. No sabemos cómo funciona esa función, sin embargo, sabemos cómo interactuar con ella, lo que significa que puede recibir dos números sin importar de dónde provengan, de qué base de datos, de qué persona o qué tipo de números sean. Sin embargo, siempre nos va a devolver un valor. Igual que nuestro teléfono, puede estar compuesto de procesadores, cámaras, circuitos. No sabemos cómo es la programación, sin embargo, tenemos la posibilidad de interactuar con él, lo que nos lleva al polimorfismo, el cual nos permite diseñar objetos para compartir comportamientos. Por lo tanto, es una buena forma que se puede proporcionar orden. El efecto que se consigue se puede procesar en los objetos de distintas maneras, lo que nos lleva al diseño de la interfaz del usuario. Como mencioné, ahora hablaremos de la interfaz de usuario, que es básicamente una especie de contrato que nos obliga al momento de programar la implementación de todos los métodos o propiedades que se definen previamente en el código, y generalmente se definen con la palabra reservada interface, además de no poseer constructores. Esto varía mucho dependiendo del tipo de lenguaje de programación que estemos usando. Sin embargo, a lo que hace referencia principalmente es no al estético, como vemos acá en las interfaces, pero por el contrario a lo que va por detrás de lo estético. Específicamente no al botón, pero a la acción que lleva ese botón y cómo se programó. Así que, busco acá. Como mencionamos, no posee constructores y no implementan ningún tipo de lógica, únicamente métodos abstractos. Además de, como buena práctica, se recomienda iniciar las interfaces con la palabra o letra reservada i. Por un ejemplo, si vamos a crear la interfaz usuario o login, sería i usuario o i login. De esta manera, estas interfaces no se extienden, pero sí se implementan, lo que nos lleva a las ventajas de las interfaces sobre las clases abstractas. Es que puede lograr una programación más modular a diferencia de las clases abstractas, ya que podemos definir lo que queramos que haga
cada uno de los botones directamente al momento de programar y va directamente de la mano con el diseño de interfaz de usuario en el lado visual. Así que finalmente hablaremos del diseño de la interfaz de usuario, profundizaremos acerca de la estructura y patrones de diseños de la programación orientada a objetos. Así que primero que todo, ¿qué es un patrón de diseño? Pues ellos son un conjunto de prácticas de óptimo diseño que se utilizan para abordar problemas recurrentes en la programación orientada a objeto. Un ejemplo sería el de no reinventar la rueda, como dicen muchas personas. Por el contrario, podríamos usar la rueda para desarrollar cosas mucho mejores, tales como un auto o una bicicleta, que nos proporciona mayor movilidad de una manera muy fácil. Entonces, hay bastantes diversos tipos de patrones de creación, pero sí hay tres principales, los cuales son los patrones de creación, que nos proveen soluciones para la creación de objetos, permitiéndonos hacer un sistema independiente de código como sus objetos son creados. Entre los más conocidos son estos 5. También existen los patrones estructurales, los cuales son patrones de diseño que facilitan el diseño, valga la redundancia, al identificar una forma simple de realizar relaciones entre entidades. Entre los más conocidos son estos 7. Y finalmente también tenemos los patrones de comportamiento, que se definen como software que ofrecen soluciones respecto a la interacción y responsabilidades entre las clases y objetos, así como los algoritmos que encapsulan. Entre los más conocidos son, y en este caso de hecho son de los que más se usan, tenemos 11. Así que regresamos a la presentación. Como mencionamos, estos son los principales patrones de diseño, son los mismos expuestos previamente. Y uno de los más conocidos es el modelo a vista programador, modelo vista controlador, el cual se usa en la mayoría de las bases de datos y para iniciar sesión. Así que tenemos una vista, un segundo. Así que tenemos el modelo, la vista y el controlador. Entonces, la vista es básicamente lo que estamos viendo acá, cómo interactuamos con el sistema, que al dar un clic, por ejemplo este de hacer zoom, nos lleva al controlador, que interpreta las señales que le damos acá directamente, y el controlador envía una respuesta al modelo. Así que el modelo se conecta con la vista y nos da la resolución, que en este caso sería un vago ejemplo de el zoom, y igualmente al revés. Así que todo esto se ejecuta con solo un clic y lo vemos reflejado. Este es uno de los modelos que se podrían aplicar. Podríamos seguir explicando, pero podríamos continuar explicando, pero por razones de tiempo lo dejaremos hasta acá. Muchas gracias.